Walking around Havana is a fascinating experience. With the 50s cars and the crumbling old colonial buildings, it's like the place has been frozen in time. The embargo's made Cubans resourceful, and around every corner you'll find workshops with people fixing and mending antique machinery. But it's more than just that. Cuba's colonial past has left a rich mix of spiritual traditions. The Catholicism of the Spanish colonisers might be the most obvious because they were the only ones who could build the big churches, but hidden away from view are a multitude of African religious institutions brought over during slavery, ranging from the relatively unhidden world of Santeria with its fresh white outfits and intriguing supply shops, to the more guarded worlds of Palu and Abakwa. They're from different parts of Africa, with different languages and different traditions, but they all have one thing in common: sacred drums. We visited sacred drum maker Ben Como in his studio to find out more. Esta tarea tiene más potencial religioso que artístico. Ben Como explained to us that in Santeria, Ifa drums are actually considered to be living beings. Es un ser viviente. El tambor de fuego consagrado es un orisha, como le llaman en Cuba, un santo. Porque el tambor come, tiene su cumpleaños, y todo lo que nace se cuida con amor. Hay que atenderlo, porque no es un tambor. ¿Quién piensa que es un tambor? Eso es un orisha. Está ahí. Complacido. Ya está. There's clearly much more to these drums than just percussion. The influence of the sacred spreads throughout rumba. La rumba es profana. Aunque la rumba no es religiosa, pero bueno, estamos muy unidas a la vida esta de la santería, al mundo este de la Abakwa y todas estas religiones. La rumba es una música de gente humilde, de gente pobre, de los hijos de los, digamos, de los negros de nación, o sea, y por supuesto practicaba la religión yoruba, practicaba la religión bantú, practicaba la religión congo. And to play rumba and to be a part of the rumba world, it is kind of implicit that you've got some connection to the kind of the religious world here, because they completely overlap, you know, certainly amongst the musicians. Bueno, mi grupo sí, está mezclado de Abakwa, de yoruba, de palero, de todo, pero todos nos llevamos bien, todo, no hay ningún problema con eso. En mi casa no hay nadie religiosa, mi papá es un oficial de las Fuerzas Armadas y mi mamá es del Ministerio del Interior. En mi casa nunca ha habido un elecguán ni nada de eso. Entonces yo nunca había visto eso, ni nunca había visto la rumba tampoco. Entonces ahí me incorporé a aprender el batá, que me llamó la atención. Un buen día me invitaron a una fiesta de santería. Cuando aquello, la santería estaba prohibida en Cuba, es decir, todavía no estaba muy... Y mis padres me acuerdo que se erizaron, me dijeron, eso matan a los niños y le cortan las manos. Y fábulas de esas ancestrales que son inciertas. I wasn't aware of these horror stories. They're a legacy of colonial racist attitudes towards African culture. And so it was with an open mind that I went along with Daimid to my first experience of Santeria. Crispin had invited me to an Ifa ceremony to celebrate the initiation of some brand new babalaos. This is the last day of their 7-day initiation ceremony, and the whole neighbourhood has come out to celebrate with them. Both in bata music, in religious music, and in rumba, the pitch, the different pitches of the drums is absolutely critical. They have to have clearly distinguished pitches, low, middle, and high. And so those three pitches then play kind of melodies. Like, for example, in the rhythm for the Orisha Elemwa, the melody between the drums goes gung, di do do gung gung do do gung gung, bi boo goo 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 goo. And Yoruba itself is a tone language, so the drums are literally saying a phrase, because the melodic phrase of that melody
could be saying the phrase Eshu, la topa o bukenke Eshu. There are certain phrases as well with the bata. You can play gunhu, you play open mute, and that's saying dide, which means dide arise. So when someone comes and prostrates themselves before the drum will play, you know, like dide, sort of arise once they've done their bit. And so the drums themselves are containers, literally containers of the divine, and so that when we play the drums, we're giving voice to Anya. So it's a transmitter. We're transmitting the voice of Anya up to the heavens. Anya es mejor. Anya y quite huedo kilupiti soboni bara la bara y se ye bichi chomo lokuye. Y bori bob bini bike moyu bawo moyu bolu lo fight en boni sale oro un comore we como moba que le we o be buruku a difafun Anya. Ese es el rezo del tambor. Te lo regalo. Y en la rumba, cuando las personas que la ejecutan son conocedores o son religiosos, también eso trajo que hicieran otros toques, porque llevan toques del batá a la tumbadora, y ya eso hace que la rumba se sienta diferente. And, you know, it is similar in a way to people like Ray Charles, Aretha Franklin, you know, taking gospel and taking all the, you know, gospel chops and taking that approach and that energy and that passion and soul and heart and then putting it into, you know, popular music. And it's the same kind of sensibility. Entonces, sí, en realidad, de la forma que tú lo estás pensando, sí tiene que ver, pero no es nada religioso como tal. And Jenny Selt should know. As well as being one of the best rumba dancers in Cuba, she comes from an illustrious religious family. She invited us to her family home to show us more. Este es el cuarto de los santos de mi papá. Ochun. Aquí está el lenguaje de mi papá. Suyemaya, la dueña del mar. Changó y Dada, que es su hermana. Aquí están los demás orichas. Lukumi, or Santeria as it's often called in Cuba, like the old Norse religions, has a range of deities called orishas, each with their own personality and attribute. The icons in this room are the physical embodiments of the orishas. Like the sacred Anya drums, they are believed to be living beings, containing the orishas themselves. Y para un religioso venir a esta casa o una persona venir a esta casa por el respeto que le tienen a mi papá, que se ha ganado con esta religión, es algo grande. Así que para ustedes también decir, yo estuve en casa de Chacho, él los va, uno de los grandes continuadores de la religión santería en Cuba, también va a ser un honor y un orgullo para ustedes. Like the drum maker Ben Como had explained, these orishas needed looking after and feeding. And in the other room, Jenny Selt showed us their food. Estos animales los utilizamos para darle de comer a los diferentes orishas. A los que comen palomas les podemos dar paloma, a los que comen gallina, gallo y la guinea. Aquí en este cuarto tenemos el cuarto de la prenda. Este es el fundamento de la casa. Esto es una matica pequeña. Y el muerto de mi papá le pidió que mi papá le sembrara en el patio de la casa. Y le dijo que así como esa mata iba a crecer mi papá en la religión. Es el cuarto de la religión de palo, porque las prendas es de los paleros y esas cosas. El palo es la religión que viene del Congo, religión diferente a la santería como tal. Los paleros adoran todos los elementos de la naturaleza y todos los diferentes receptáculos. En esta prenda que ustedes ven aquí, que es la mía, hay de todo tipo de animal, de todo tipo de palo, y es una prenda que es para bien. Ahora mismo está así porque, no, si sientes un poco de dolor fuerte es porque acabó de comer. Y esto es para fuerza espiritual, material, para todo. Y el dueño de esa mata está aquí en este lugar. Just like Santeria with its bata drums, palos also had a musical influence on the rumba. Del palo venían los congos. El palo es una cosa más fuerte. El palo se trabaja con la tierra, todo es muy fuerte, los movimientos del baile es fuerte, al tocar la percusión, y no que lo diga yo, soy uno de los percusionistas en Cuba de los que más fuerte le pega a la tumbadora, sino que fue
que eso fue lo que yo vi en mis familiares, en los plantes religiosos, que siempre tocaban muy fuerte. Me gustó mucho tocar el quinto y tocarlo fuerte. Eso es el sentimiento de lo que es la percusión para mí. Todo es una relación, porque todo lo que tú como humano tienes dentro de ti, a través de los cueros tú lo expresas, en este caso, en el caso del percusionista. Ya en el caso del bailarín es igual, el bailarín a través de su cuerpo ejemplifica todas las cosas, todas las vivencias de la religión. Mientras más tú conoces, a la hora de bailar es mucho mejor, porque a la hora de interpretar ya tienes un más conocimiento. No se pongan bravitos. Cuba's spiritual traditions are far too numerous to cover in a show like this, but I couldn't leave without taking a look at one of the biggest influences on rumba, a secret African society called Abakwa. To be honest with you, I don't know how we got away with this. This is officially and properly underground stuff. Nobody gets to see their sacred ceremonies. Uninitiated non-Cubans like me might as well forget about it, but luckily, Crispin's friend Javier agreed to get some of the heaviest Abakwa guys together on his rooftop for a little session. Una Abakwa significa una religión, una secta de hombres que vino de África en 1800. Just where West Africa hooks around and starts to connect again, turns and goes south. Just in that elbow there, there's Cameroon, there's Nigeria, the Cross River, and there was an old society called Ekpe, which was like a male fraternity, a bit like the Masons, essentially. It was like a Freemasonry, African Freemasonry. No vamos muy lejos, mira. ¿Conoces esto? ¿Conoces? Sí. ¿Qué cosa es? Masónico. Ya es una hermandad, desde que nos encontramos, sea aquí, sea en Matanza. Tenemos la obligación de ayudarnos, de preguntarnos si estamos en una situación caótica, etcétera, etcétera. The sacred texts of Abakwa are handed down orally from generation to generation, and when members of the Brotherhood get together, they recite Abakwa histories, quoting scripture in the form of sacred journey songs. Porque esos dos señores que están ahí, ellos como que se prueban a ver cuál de los dos tiene un poco más de conocimiento, ¿no? Es la idea. Ellos pasan por un camino bien largo, se encontraron un río, se encontraron el mar. ¿A quién viste? Si viste a un Dios. Por eso que se dicen a veces, no. Ese no quiere decir de que antes de llegar ahí había que pararse primero y rezar algo y después seguir, y no lo hiciste. No a discutir, ¿no? Solamente a descubrir los conocimientos de cada cual para ver a dónde van. Along with the Clave, which originated in Abakwa, their influence can be felt in rumba in the playful competition between the vocalists. Like a hip-hop battle, they compete to see who's got the best lyrics. And much like hip-hop, Abakwa has been unfairly vilified and blamed over the years for encouraging hot-blooded macho behaviour and being linked with street gangs, when in fact it's all about living a respectful life. Nosotros tenemos que respetar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros escobios, defender a los familiares de nuestros escobios, ser social, buen padre, buen hijo, buen hermano. Eso es lo que se hiciera. Cuando hay un hermano que tenga una desgracia, nosotros acudimos a él. Nosotros somos hombres limpios. Hombre limpio, buena costumbre. Ahí se resume todo. Y estamos en la religión acá porque nos gusta. La vida mía es la agua. Y bueno, soy un hombre decente, educado, trabajador, honrado. Cuando yo me encuentro en este mundo, yo me siento el hombre más feliz de la tierra, que no coma, que no tenga dinero.
Next time we'll be seeing Daime in the studio, getting some special performances from some Rumba legends, and we'll be seeing just how versatile Rumba can be.